tiempo. También al matrimonio, por ahí los vi, a Martín, también bendiciones en estas fechas festivas de viaje, de vínculo familiar. Y me emocionaba cuando estábamos cantando, ¿qué pasará por la mente del Señor? Porque en esta fecha festiva hay mucha oferta de este mundo. Y el separar este tiempo para estar juntos, hoy es primero de enero y estamos aquí. Cuando otros primero estábamos en el río a esta hora, disfrutando del fresco, les doy dicho sea de paso, les doy un caluroso abrazo a todos. Está muy caluroso atrás, están más o menos. Hay un aire que no funciona bien, así que les pedimos disculpas. También en el preludio tuvimos un inconveniente, que no hubo proyección, porque falló ahí el pendrive. Son cosas técnicas que por ahí hay que dejar pasar y disfrutar juntos lo natural, más que lo técnico, lo natural. Damos gracias al Señor porque estamos aquí presentes. No tenía pensado estar en casa ayer, y una vocecita me llamó. Íbamos a pasarla con un querido hermano y que después no fue a casa, entonces una vocecita me llamó de lejos y me dijo si podía ir a verla, y fuimos a verla. Ya se imaginan quién es. Así que nos fuimos a Belleville y disfrutamos allá también un tiempo de familia que es realmente reconfortante. Han recibido muchas tarjetas estos días, han recibido muchos videos, muchos WhatsApp, muchas imágenes. Vamos a ver si esto funciona. Está puesto el power. ¿No funciona? No. No, ese es el video, eso no. El PowerPoint. Ahí está. No. No, el video no está en el PowerPoint. Vamos a ver, vamos a ir hilando, a ver si pasa. Ahí está. Muchos han recibido esto, yo lo he recibido de algunos de ustedes. Muchos han recibido este escrito. Está interesante, está lindo. La piedra y el hombre. El distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó en asiento. Drummond la poetizó, David la utilizó para derrotar a Goliat, y Miguel Ángel le sacó la más bella de las esculturas. En todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. El año que viene es el mismo para todos, depende de nosotros lo que hagamos con él. Yo le cambiaría lo último del con él y pondría, depende de nosotros lo que hagamos con el Señor y con su palabra y con la verdad, que es lo que vamos a ver hoy. Le quería decir también de que es un doble esfuerzo el de ustedes. Por eso, como cuerpo pastoral, les honramos. El esfuerzo de estar aquí y el esfuerzo de aguantarme a mí. Soy conocedor, soy consciente de mis limitaciones, que son muchas y se exponen cada vez que presento la palabra, pero también soy consciente de que la palabra del Señor tiene poder en sí misma y que gracias a Dios no depende de un hombre, no depende de alguien que la exponga, se autoexpone la palabra de Dios. Así que les voy a pedir que con este doble esfuerzo participemos y prestemos atención. Vamos a hacer una pequeña introducción
La humanidad siempre, a lo largo de toda su historia, ha buscado la verdad y la libertad. Y con distintas corrientes filosóficas, con distintas religiones, de una forma, de otra, hubo un gran movimiento que pensaba en la razón y creía, y sigue creyendo, en que la razón le va a traer la respuesta a todas las preguntas de la humanidad. Esta razón fue creciendo con el crecimiento intelectual, con el crecimiento industrial, hasta que llegó a la cúspide en el siglo XVIII, que se llamó Ilustración. Ellos creían que en el siglo XVIII se estaba dando la luz, por eso es que se llama el siglo de las luces, en donde esta corriente filosófica llegaba a la utopía, en donde decía que el gobierno iba a ser perfecto, iba a lograr el equilibrio social, la armonía social en el mundo, sin dificultades, sin conflictos, sin problemas, hasta fines del siglo XVIII, cuando vino el gran genocidio armenio. Y después, siglo XIX, Primera Guerra Mundial. Al poco tiempo, Segunda Guerra Mundial. Junto con la Segunda Guerra Mundial, simultáneamente, prácticamente, la gran matanza de los judíos. Todo esto tiró por la borda todo ese creer de la razón y se entró de nuevo, porque ellos creían que con la razón ya no hacía falta la religión, no hacía falta Dios, ya estaba la solución en el hombre. Sin embargo, con todos estos hechos, se fue anulando lo que habían creído en ese tiempo y se entró al modernismo, al posmodernismo, con la relatividad, con el pesimismo. Antes había optimismo, se pasó al pesimismo, a lo relativo, que no hay verdad absoluta, que la verdad depende de cada uno, de cómo uno la ve, de cómo uno la vive. Y en esa situación, dice Francis Schaeffer, hemos visto algunos videos acá de Francis Schaeffer, un gran teólogo. Dice, en relación a esto, toda la cultura occidental, incluyendo la filosofía, arte, música, literatura, educación y teología moderna, cayeron bajo la línea del desespero cuando rechazaron las escrituras. Un rechazo de lo que, ¿dónde está la verdad? ¿De dónde está la verdad? En la serie esta guía para alcanzar la vida eterna, en el libro de Juan, teníamos el versículo Juan 3:16 es muy conocido. Memoricemos también junto con Juan 3:16, mantengámoslo fresco, pero estas se han escrito les cuento que no hay nada de armonía acá, ¿eh? Desde arriba no se sintió nada de armonía. A ver, todos juntos. Yo no lo quiero decir porque si no, a ver, vamos. Pero estas... Ahora sí, recién eran como 150 versiones, ahora sí. Bien. Hoy, la verdad les hará libres.
la verdad les hará libre. Vamos a ponernos de pie, vamos a buscar en nuestra Biblia, no proyecto el pasaje, lo vamos a leer desde la Biblia. Si hay alguno que no tiene, que no cuenta con una Biblia, por favor se suma con alguien que la tenga y leamos desde nuestra Biblia, versión Reina Valera contemporánea, desde los versículos, está mal ahí, 31 al 36. ¿Está bien? Juan 8, 31 al 36. Me quedó pegado, ese pasaje está mal. Juan 8, 31 al 36. Dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Tomen asiento. Podríamos dividirlo a este pasaje en tres partes. Primero es el camino a la libertad. Acá está declarado el camino a la libertad. En lo que hemos leído, está declarado el camino a la libertad. Como decía el pastor Rubén Salcedo el domingo pasado, ver para no creer. Muchos no toman el camino a la verdad, a la libertad. No lo toman. Veamos, tienen abierto ahí, ¿no es cierto?, donde leímos recién. Alguien que lea en voz alta, si se anima, el versículo anterior, el 30. ¿Qué dice? Muchos creyeron en él, hablando estas cosas. Imagínense, si hubiera sido en este tiempo, acá en esta iglesia, ese hecho, ¿estaríamos tomando ficha de todos los que creyeron? Tomándole el nombre, teléfono, para poder seguir el vínculo con ellos, para asignarles a alguien que los guíe, que los discipule, que los oriente en los primeros pasos. No sabemos cómo fue acá. Por ejemplo, sabemos cómo fue con Pablo. A Pablo, cuando Pablo queda ciego y tiene el encuentro con Dios, Dios le asignó a Ananías para que lo discipule. Acá no sabemos cómo fue. Pero este pasaje que hemos leído le habla a estos que han creído. Y Jesús les va al hueso. Les va ahí. Mostrándoles que creer no es suficiente. Creer en Cristo, dice. Primer punto. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. El creer, había dos corrientes, una griega, una hebrea, en cuanto a creer. La griega, el creer era intelectual. La hebrea, el creer era de corazón. Estudiando junto con los chicos, hemos visto un ciclo y vemos que la información entra por la mente, pero tiene que llegar al corazón. Si no llega al corazón, es intelectual, nada más. Y Christopher Shaw, en el devocionario, muchos lo conocen, Dios en Sandalias, casi en los últimos devocionales, habla de todo este pasaje. Y Christopher Shaw, que no es pastor, pero es un gran maestro, dice:
la mayoría, una gran parte de la iglesia, solamente son creyentes. Separa el término, creyentes. Para nosotros es tan común. ¿Es creyente? Sí, es creyente. Ah, qué bien. Y no sé si tan bien. Es el estado creyente, intelectualmente, es el estado más delicado para el hombre. Es ese que le dice Dios a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis. Porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese tibio es el creyente. Va al hueso. Ese tibio es el creyente, que cree intelectualmente, que viene a la iglesia, que en algunas partes participa. Hay otro ejemplo de esto que da Jesús. ¿Se acuerdan? La parábola del sembrador. La palabra del sembrador. Este caso es esa semilla que cayó en las piedras y que por no haber tierra suficiente, la raíz no se desarrolla lo suficiente. Entonces, la primer tormenta que viene, muere. Creyó, brotó, pero no perduró. La primer tormenta, muere. O el primer día seco, o el primer día como el de ayer, ese de sol fuerte, quedó fuera de camino. Ese es el creyente. Por eso es que Jesús, estas palabras que hemos leído, son dirigidas a aquellos que creen. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Era un auditorio de judíos. Y sigue diciendo, en el segundo, podemos separarlo como un segundo punto, permanecer en la palabra. Le dice a los creyentes, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes verdaderamente, o si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Entonces ahora, sale del término creyente y va al término discípulo, que hace mucho tiempo que no se menciona. No me refiero a la iglesia, sino en el ámbito cristiano se menciona muy poco el término discípulo, porque discípulo requiere mayor compromiso, requiere estabilidad, requiere permanencia. Es lo contrario, permanecer, es lo contrario a efectos espasmódicos. ¿Vieron los pulsos espasmódicos que son pasajeros? Permanecer es lo contrario. Permanece en el tiempo, aunque viene la tormenta, aunque viene el sol fuerte, aunque viene la sequía, perdura. Creyó, primer punto. Segundo punto, permanece en la palabra. No puede haber una dicotomía entre creer y obedecer. Si yo creo, tengo que obedecer. Si creo como lo veían los hebreos, si yo creo, tengo que obedecer. Y ahí hay se amalgama formando lo que es el discípulo. Cree y permanece. Discípulo.
discípulo. Me encantó el material elegido para estudiar el jueves. ¿Dónde está Miguel? Se me fue el Miguel. Ahí está el Miguel. Me encantó el material de John Stott. Discípulo radical. Discípulo. No creyente. Tenemos que separar el término creyente del término discípulo. El tercer punto, conocer la verdad. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. O sea que, entonces, siendo creyentes, ¿no conocemos la verdad? Solamente si somos creyentes. Jesús lo dice claramente. Creyendo, permaneciendo, conocerán la verdad. Esto que es un término que podríamos discutir y discutir. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. En la confrontación que tuvo Jesús con Pilato, ¿se acuerdan? Pilato le dice, ¿así que tú eres el rey? Y Jesús le responde, tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es mi discípulo, que es de la verdad, es decir, que cree y practica y vive, oye mi voz. No hace falta un gran erudito. Oye mi voz. Oye mi voz. Y después Pilato le pregunta nuevamente, ¿y qué es la verdad? Y Jesús no le responde. No sabemos por qué. Posiblemente porque la pregunta fue un tanto sarcástica. Posiblemente. Jesús vio el corazón, vio la actitud, por lo cual Jesús no responde. Y Dietrich Bonhoeffer, donde dejé los auxiliares, quiero leerles lo que Dietrich Bonhoeffer dice al respecto, haciendo referencia a esta parte. ¿Y qué es la verdad? Dice, me refiero al hombre golpeado y humillado, que con espinas fue coronado sarcásticamente como rey, y que llamándose a sí mismo rey de la verdad, está parado frente al juez, Pilato, el que le hace pues la inteligente, pero mundanalmente desesperanzadora pregunta, ¿qué es la verdad? Esta pregunta dirigida hacia aquel que de sí mismo decía, yo soy la verdad, y el que pues, por ser la verdad, ahora callado, le devuelve a Pilato su pregunta, ¿quién eres tú, Pilato, frente a mí, frente a la verdad? Sigue diciendo Dietrich, aquí acontece nada más que lo siguiente, que la verdad es crucificada y que Pilato es juzgado por esta verdad crucificada. No eres tú el que pregunta por la verdad, Pilato, sino la verdad pregunta por ti. Hay una gran confusión en cuanto a la verdad, una gran confusión y un gran relativismo. Perdura, es el posmodernismo, estamos en esa etapa. Perdura ese concepto posmoderno de la relatividad, de todo es relativo. Si ustedes entran y buscan en internet verdad, salen cualquier cantidad de pensamientos realmente tristes.
Y hay muchos que coinciden, diciendo, hay una sola verdad absoluta, y es que la verdad es relativa. Eso es lo que lo que se está alimentando el mundo. Eso es con lo que se está alimentando la sociedad. Ese es un extremo. Y el otro extremo es que yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad y hasta la vida no tiene sentido ni vale nada ante mi verdad. Estamos viendo matanzas y guerras en pro de una verdad. Vamos a ver entonces, ¿qué es la verdad? O sea, esto está en la Biblia. Es simplemente buscar los pasajes, leerlos. Dios es la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. La Biblia es verdad. La salvación viene por la fe en la verdad. Los redimidos conocemos la verdad. ¿Qué hace el mundo ante la verdad? Están privados de la verdad, aprenden sin llegar a conocer la verdad, resisten la verdad, apartan de la verdad el oído. ¿Y qué hace el discípulo ante la verdad? Totalmente opuesto. Adoramos a Dios en verdad, obedecemos la verdad, amamos la verdad, hablamos la verdad en amor, caminamos en la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esto es la verdad. ¿Cómo respondemos ante la verdad? ¿Cómo actuamos? Ser libre. Sigue diciendo ahí Juan, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, dice. Y la verdad los hará libres. ¿Qué? ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? ¿Saben? ¿Te detuviste alguna vez a pensar diariamente qué libertad buscas cuando te levantas? Cuando te desempeñas en tu espacio, cuando te desenvuelves en tu espacio. ¿Qué libertad buscas? Por ejemplo, hay una imagen que le va a resultar familiar, rienda suelta. Muchos creen que darle rienda suelta a sus intereses, a sus gustos, es libertad. En contra de lo opuesto a dominio propio. Otros. Y guarda que no hay casos tan ajenos a nosotros, ¿no? Por ahí me encuentro con matrimonios jóvenes que pudiendo tener hijos, no lo tienen. En pro de la libertad. Por ejemplo, con Graciela nos tomamos nuestro tiempo antes de tener el primero. Nació a los 4 meses de casado, ¿no? No, 1 año, sí, 1 año y 9 meses. Al año y 9 meses nació Fabricio. Nos programamos, tomamos ese tiempo de acomodo, pero hemos perdido gran parte de una libertad, es cierto, de una libertad pasajera, egoísta, de una libertad personal, egoísta. A esa libertad no se refiere Juan, no se refiere a esa libertad. Hay otra, libertad de expresión. ¿Se referirá a libertad de expresión, Juan? Lo opuesto es control de la lengua. Porque la libertad de expresión hoy se usa mucho para herir, para promover diferencias, dificultades, fricciones, roces. No se refiere a esa libertad.
hay una inclinación muy fuerte hacia creyendo que la libertad es falta de reglas, falta de autoridad. A mí nadie me manda, yo soy libre. ¿A esa libertad se referirá Juan? Se refiere a la libertad de Satanás, a liberarnos de la condenación, del juicio, de la ignorancia espiritual, de la muerte espiritual, del pecado. Todo esto se lo está mostrando en cierta manera a esta audiencia judía que creyó. Sigue diciendo, otro punto, la pretensión de la libertad. ¿Cómo responde esta audiencia? La audiencia dice, le respondieron, nosotros no somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Claro, ellos se referían bien a libertad espiritual, no a libertad civil, política, militar, porque sí, habían sido esclavos de Egipto, de Asiria, de Medo Persia, de Siria. Estaban en ese momento siendo esclavos de Roma. O sea, no se referían a eso, se referían a lo espiritual. Pero ellos creían que era por herencia, que era por pertenecer a un linaje. Y Jesús no se refería a eso. Les estaba mostrando una libertad espiritual que es independiente del linaje. La libertad que ofrece Jesús es la que veíamos recién. Esa es la verdadera libertad. Ellos pretendían una libertad que no es la correcta. ¿Cuál es la promesa de la libertad? ¿Cuál es? Termina diciéndole Jesús, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. El que permanece es discípulo. Es el que le obedece. No es el que no peca, porque todos somos pecadores, sino aquel que no practica el pecado. Gran diferencia. Hay dos tipos, para el Señor todo pecado es pecado igual para Él. Todo es error. Pero hay dos tipos de pecado para Él. La práctica y el accidental. El accidental es aquel que es involuntario, aquel que es accidental, que no está premeditado, no está pensado de antemano. Ese es el pecado accidental. El discípulo peca accidentalmente. El que peca permanentemente, por hábito, el que practica un pecado, la palabra del Señor dice, no es mi discípulo. No es mi discípulo. Es tiempo, les está diciendo Jesús, que paren la pelota a esta audiencia y piensen. No basta con creer. ¿Quieren ser mis discípulos? Tienen que permanecer. Y si permanecen, el pecado no es práctica. Eso es un sensor, es un termómetro que me mide. Si estoy practicando el pecado, estoy fuera de línea. No es lo que Dios espera de mí. Estoy como ese que dice Juan en Apocalipsis. Estoy siendo tibio.
Si practico el pecado y no hay por parte del Espíritu Santo convicción de pecado en mi vida, tengo que rever cómo estoy con Cristo, cómo estoy con Dios. Dice Jesús en un discurso que dio ahí en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la obra de Jesús. Para eso vino, para liberarnos. Inclina tu rostro. No sé cuántas veces has evaluado tu relación con Cristo, no sé cuántas veces has evaluado tu vida y tu desempeño en el día, en la diaria. No sé cuántas veces has dicho, ¿lo que estoy haciendo está bien? ¿O es un hábito equivocado? ¿Es un hábito que atenta contra mi vida espiritual? ¿Es un hábito que atenta contra mi salud? ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿lo que estoy haciendo atenta contra mi unidad con la iglesia? ¿Lo que estoy haciendo atenta mi unidad con mi familia, con mi esposa, con mis hijos? ¿Lo que estoy haciendo atenta contra mi permanencia con Dios? Estemos alertas en no caer en verdades particulares, en verdades parciales, en verdades que no suman a mi relación con Dios. Verdades relativas. Estemos alertas. Dice, cuando se practica lo que dice este famoso dicho, un texto fuera de contexto es un pretexto. Es para justificar un pecado. Es para justificar un hábito. Quiero ser discípulo y no creyente. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Este sacrificio que tú hiciste en la cruz es por nuestra vida. Y tú nos pides que tomemos la cruz cada día y te sigamos. Señor, este sacrificio tan grande que hiciste, te entregaste a ti mismo, no merece nuestra entrega diaria. Queremos seguirte, queremos servirte, queremos obedecerte, queremos agradarte y no caer en las tantas corrientes de pensamientos equivocados. Líbranos. Te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los presentes, pero sobre todas las cosas, te ruego por los creyentes.
Señor, que podamos entender tu palabra, que es clara, viva y eficaz, y que es la única verdad. Señor, queremos abrir los ojos y queremos creer en ti. Necesitamos tu guía, tu ayuda, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Señor, necesitamos que obres en nuestro interior, en nuestro corazón. Necesitamos de ti. Amén. Amén.